Mi marido decidió darme una sorpresa. Compró los billetes y me dijo que era hora de que descansara y cambiara de aire. Después de acompañarme al aeropuerto y marcharse, yo ya estaba casi en la puerta de embarque cuando una señora de la limpieza me detuvo bruscamente. Hija, no subas a ese avión. Ven conmigo, tienes que ver esto. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban en los comentarios desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Ana García López estaba de pie junto a los fogones, removiendo un guiso de lentejas, cuando la cerradura de la puerta de entrada sonó. Eran las 7 de la tarde y el regreso de Carlos a casa a esa hora fue una sorpresa para ella. Normalmente su marido se quedaba en el trabajo hasta las 9 o incluso las 10, alegando asuntos urgentes, reuniones con socios o inspecciones en el almacén. En los últimos 2 años, esto se había convertido en una costumbre, y Ana ya no lo esperaba para cenar, dejándole la comida en la cocina para que la calentara. Ana, ¿estás en casa? La voz de Carlos sonaba especialmente animada, incluso con un toque de excitación. Ana se secó las manos en el delantal y salió al pasillo. Su marido se estaba quitando el abrigo. En su rostro se dibujaba una sonrisa inusual. En las manos sostenía un sobre. «Carlos, ¿tan pronto? ¿No ha pasado nada?», preguntó ella con una ligera inquietud. Últimamente todas las sorpresas le traían más preocupación que alegría. Al contrario, colgó el abrigo en la percha y entró en la cocina, dejando el sobre la mesa. «Siéntate, tengo algo que decirte». Ana se sentó en una silla, observando a su marido. Carlos tenía 52 años y en los últimos tiempos había envejecido notablemente. Las entradas en la coronilla se habían hecho más grandes, le habían aparecido bolsas bajo los ojos y su vientre se había redondeado, a pesar de los trajes caros que vestía. Pero ahora en sus ojos brillaba una especie de entusiasmo que ella no había visto en muchos años. «Te he comprado un viaje a Turquía. 2 semanas en un buen hotel. Todo incluido. El vuelo es pasado mañana». Ana parpadeó sin comprender de inmediato el significado de sus palabras. «¿Un viaje para mí? ¿Por qué tan de repente?». Carlos le acercó el sobre y ella vio dentro los billetes y la reserva impresa del hotel. «Ana, te miro y me doy cuenta de que estás agotada. Trabajas, llevas la casa, te encargas de todo. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a algún sitio juntos? Hace como 3 años. Y tú te mereces un descanso. Así que he decidido darte una sorpresa». Las palabras eran correctas, pero algo en ellas le chirrió a Ana. Quizás fue el hecho de que dijera «te he comprado» en lugar de «nos he comprado». Quizás la excesiva prisa «pasado mañana». Cogió el billete y lo examinó. «Antalya, salida en 2 días a las 11 de la mañana. ¿Y tú? Tú no vienes conmigo, ¿verdad?» «No puedo, Ana. Ahora mismo tengo un lío tremendo en el trabajo. Estoy a punto de cerrar un trato muy importante. Iría contigo encantado, pero es imposible. Pero así tú descansas, tomas el sol, te relajas. El mar, el sol, la piscina, ¿no te hace falta? ¿De verdad me hace falta?». Ana estaba sentada con el billete en la mano, y una extraña mezcla de sentimientos crecía en su interior. Por un lado, era cierto, estaba cansada. 20 años de matrimonio, un trabajo en la biblioteca donde era la bibliotecaria jefa, las interminables tareas del hogar. Su hija Catalina ya era mayor, se había casado y vivía en otra ciudad. Llamaba una vez a la semana y venía un par de veces al año. Su hijo Marcos estudiaba en otra ciudad y contactaba aún menos. Los hijos habían crecido y abandonado el nido, y ella y Carlos se habían quedado solos en su piso de 3 habitaciones. Y en los últimos años, más que vivir juntos, coexistían. Por otro lado, la repentina generosidad de su marido la inquietaba. Carlos no era tacaño, pero tampoco se caracterizaba por su derroche. Era práctico, calculador. Cada gasto importante se discutía y planificaba, y ahora, de repente, va y le compra un viaje sin siquiera preguntarle si quería ir a algún sitio sola. «Carlos, pero ¿por qué tanta prisa? Pasado mañana es». «Ana, es que el precio era increíble, una oferta de última hora. Pensé que te alegrarías, pero estás sentada con una cara como si en lugar de un regalo te hubiera preparado un castigo». En su voz apareció una nota de irritación. Ana sintió una punzada de culpa. Quizás se había vuelto demasiado desconfiada. Quizás su marido de verdad quería darle una alegría. «No, ¿qué dices? Es que no me lo esperaba». «Gracias, por supuesto. Es solo que tengo que organizarme en el trabajo o avisar». «Avisas mañana. Llamas a la directora, le dices que tienes un asunto familiar o te pides la baja». «Ana, no compliques las cosas. Son 2 semanas de vacaciones. Otras mujeres sueñan con algo así». Ana asintió. Sus palabras tenían lógica, pero la desazón en su alma persistía. Miró el billete de nuevo, pasó el dedo por las fechas. 2 semanas en Turquía, sola, sin su marido, sin sus hijos, sin su entorno habitual.
Por un lado sonaba como un sueño, el mar, el sol, ninguna obligación. Por otro lado, en 20 años de matrimonio se había acostumbrado a que lo hicieran todo juntos, aunque esa unión se hubiera convertido desde hacía tiempo en una mera formalidad. Esa noche empezó a hacer la maleta, sacando del armario la ropa de verano, el bañador que no se ponía desde hacía años. Carlos se movía a su lado, sugiriendo que llevarse, incluso bajó una vieja maleta del altillo. ¿Ves qué bien? Tú descansas, vuelves con energía, renovada. Y yo aquí intentaré apañármela sin ti, decía él. Y Ana se dio cuenta de que evitaba mirarla a los ojos, que jugueteaba con las cosas, moviéndolas de un sitio a otro. Guardó en la maleta vestidos, camisetas, pantalones cortos, el neceser con cremas, un libro que llevaba tiempo queriendo leer, el cargador del móvil. Todas esas pequeñas cosas indispensables en cualquier viaje. Carlos trajo del baño su champú y su gel de ducha. A lo mejor no te lo lleves, en el hotel habrá de todo, dijo él. Estoy acostumbrada al mío. Tengo la piel sensible. Bueno, como quieras. Hicieron la maleta en silencio, intercambiando solo frases cortas de vez en cuando. De repente Ana pensó que hacía mucho tiempo que no hablaban de verdad. No sobre facturas ni compras ni sobre que había que arreglar el grifo de la cocina, sino simplemente de la vida, de sus sentimientos, de lo que les preocupaba. ¿Cuándo había pasado? ¿Cuándo se habían convertido en extraños? Recordaba cómo empezó todo. Ella tenía 28 años, Carlos 30. Se conocieron en la boda de unos amigos comunes. Él trabajaba como gerente en una empresa comercial. Ella, como bibliotecaria. Le pareció un hombre fiable, sensato, no era guapo ni romántico, pero sí alguien en quien se podía confiar. La cortejó con insistencia, le regalaba flores, la llevaba a cenar. 6 meses después, le pidió matrimonio. La boda fue modesta pero divertida. Pasaron la luna de miel en las Islas Canarias, alquilando un pequeño apartamento cerca del mar. Luego nació Catalina y 3 años después, Marco. Carlos fue ascendiendo poco a poco, abrió su propio negocio, una pequeña distribuidora de materiales de construcción. Las cosas iban bastante bien. Compraron un piso, un coche. Vivían como muchos, sin lujos pero sin apuros. Y entonces, sin darse cuenta, todo cambió. Carlos empezó a pasar más tiempo en el trabajo. Ella se ocupaba de los niños, de la casa. Las conversaciones se volvieron más cortas, más superficiales. La intimidad se desvaneció, dejando solo la costumbre. Y ahora, con los hijos ya mayores e idos de casa, se habían quedado solos, 2 personas que apenas tenían nada que decirse. Esa noche apenas durmió. Yacía mirando al techo, escuchando la respiración acompasada de su marido a su lado. ¿Cuándo fue la última vez que habían hablado con el corazón en la mano? ¿Cuándo fue la última vez que ella se había sentido necesaria para él, no como ama de casa, cocinera y lavandera, sino como mujer, como su amada? Los años habían volado. Primero hubo amor, pasión, planes, luego los hijos, la rutina, el trabajo. Después los hijos crecieron y la cercanía con su marido se esfumó en algún lugar. Se habían convertido en extraños bajo el mismo techo. Ana se giró de lado y miró a Carlos dormido. En la penumbra, su rostro le parecía el de un desconocido. Las arrugas junto a los ojos que antes no estaban, las canas en el pelo. Ambos habían envejecido, habían cambiado. O quizás simplemente habían olvidado cómo mirarse el uno al otro. A la mañana siguiente llamó al trabajo, alegando circunstancias familiares. La directora de la biblioteca, doña Isabel, fue muy comprensiva. Ana era una empleada responsable, nunca se ausentaba sin un motivo de peso. Descanse, Ana, de verdad que se lo merece. ¿Cuántos años lleva trabajando con nosotros? 18. Y nunca nos ha fallado. 2 semanas pasarán volando, aquí nos las arreglaremos. Gracias, doña Isabel. Me sabe muy mal que sea tan repentino. ¿Qué dice? También hay que vivir para una misma de vez en cuando. Tome el sol, báñese y tráiganos fotos para que las veamos. Ana colgó y sintió que el pecho se le aliviaba un poco. Al menos alguien le había dicho unas palabras amables sin dobles sentidos, sin segundas intenciones. Doña Isabel era una buena persona, una jefa justa. En la biblioteca Ana se sentía útil, necesaria. Allí la valoraban. Los lectores le agradecían su ayuda para encontrar libros. Sus compañeros respetaban su experiencia. Era esa parte de su vida que le daba una sensación de valía personal. El día transcurrió con los últimos preparativos. Carlos estaba sorprendentemente activo. Comprobaba si lo había cogido todo, le recordaba la documentación, el dinero, el teléfono. Por la noche incluso preparó la cena, friendo unas patatas con salchichas, algo muy raro porque normalmente solo cocinaba Ana. Mañana salimos a las 8 de la mañana para ir con tiempo. Te llevo yo, te ayudo con el equipaje, dijo durante la cena. No hace falta que vengas, puedo coger un taxi, propuso Ana. ¿Qué dices? Claro que te llevo. ¿Qué taxi ni qué nada? Soy tu marido. Cenaron en silencio.
La televisión estaba encendida en el salón, y desde allí llegaban las voces de los presentadores de algún programa de debate. Ana miraba a Carlos y pensaba que se comportaba de forma extraña, demasiado solícito, demasiado ajetreado, como si tuviera prisa por hacer algo, por terminar, por despacharla cuanto antes. Carlos, de verdad, a lo mejor no debería ir a ningún sitio. Puedo cancelar el billete. Nos devolverán el dinero. ¿Pero qué dices? Él incluso dejó el tenedor sobre el plato. Ana, ya lo hemos hablado. Te vas de vacaciones. Está decidido. Su tono fue tan categórico que Ana no insistió más. Terminó las patatas, recogió la mesa y fregó los platos. Carlos se fue a su habitación y encendió el ordenador. A través de la puerta entreabierta lo vio sentado, mirando fijamente la pantalla, tecleando algo. Luego habló por teléfono en voz baja, pero no pudo entender las palabras, solo fragmentos de frases. Mañana por la mañana. Sí, todo listo. No te preocupes. Por la noche revisó la maleta una vez más, guardó la documentación en el bolso y metió el dinero, 500 euros que Carlos le había dado para gasto. Pasaporte, billete, seguro. El teléfono cargado al máximo. Todo estaba listo. Se acostó temprano, pero de nuevo no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, escuchando a Carlos trajinar en la cocina y luego en el baño. Finalmente él se acostó a su lado y a los pocos minutos empezó a roncar. Ella permaneció con los ojos abiertos, pensando que mañana a esa hora ya estaría en un avión, volando sobre las nubes hacia un país extranjero. Sola, completamente sola. Por la mañana salieron a las 8 como habían planeado. Carlos metió la maleta en el maletero y ayudó a Ana a sentarse en el asiento del copiloto. Durante el trayecto estuvo callado, puso la radio y tamborileaba los dedos en el volante al ritmo de la música. Ana miraba por la ventanilla las casas, tiendas y paradas de autobús que pasaban. La ciudad despertaba, la gente se apresuraba a ir al trabajo, llevaba a los niños al colegio. La vida cotidiana de siempre. El atasco a la entrada del aeropuerto los retuvo unos 15 minutos. Carlos se puso nervioso, golpeaba el volante con los dedos, cambiaba de emisora. Llegaremos a tiempo, no te preocupes, dijo Ana. No estoy preocupado, es que no me gusta llegar tarde. Finalmente llegaron a la terminal. Carlos frenó bruscamente junto a la acera, salió del coche de un salto y sacó la maleta. Bueno, pues ya está. La facturación es por allí, dijo señalando los mostradores. Llámame cuando llegues. Carlos, ¿no entras a despedirte? Preguntó Ana. No puedo, tengo una reunión a las 10, ya voy tarde. Ana, eres una mujer adulta, te las apañarás. Venga, que disfrutes del descanso. Le dio un beso rápido en la mejilla, se dio la vuelta y se dirigió al coche. Ana se quedó de pie con la maleta junto a la entrada, observando cómo él se subía, arrancaba el motor y se marchaba sin siquiera mirar atrás. Algo se le encogió por dentro, un mal presentimiento, pero lo apartó, cogió la maleta y entró en la terminal. El interior era ruidoso y estaba abarrotado. Las pantallas con los vuelos parpadeaban, anunciando el embarque de un nuevo avión. La gente hacía cola en los mostradores de facturación, arrastraba maletas, miraba sus teléfonos. El olor a café de las cafeterías, a perfume de las tiendas libres de impuestos, a algún producto químico de limpieza. Todo se mezclaba en un aroma único de aeropuerto. Ana se puso en la cola para facturar. Le enseñó el billete y el pasaporte a una chica somnolienta detrás del mostrador. Ella introdujo los datos, imprimió la tarjeta de embarque y pegó una etiqueta en la maleta. Puerta de embarque número 12. Empieza en hora y media. Recogerá el equipaje en Antalya, dijo la chica mecánicamente y llamó al siguiente pasajero. Ana cogió la tarjeta de embarque y la guardó en el bolso. La maleta desapareció por la cinta transportadora hacia las entrañas del aeropuerto. Ahora ya no hay vuelta atrás, pensó. Bueno, la hay, pero sería absurdo. Volver a casa 2 horas después de haberse ido. Explicarle a su marido que había cambiado de idea. No, una vez empezado, había que terminar. Pasó el control de seguridad, se quitó el cinturón, sacó el teléfono y la tableta del bolso, y cruzó el arco detector. El guardia de seguridad asintió con indiferencia, permitiéndole pasar. Recogió sus cosas y caminó por el largo pasillo hacia las puertas de embarque. A su alrededor, la gente se movía con sus bolsos, los niños corrían delante de sus padres, en algún lugar anunciaban el embarque de un vuelo a Sevilla. Ana se compró un café en una máquina expendedora y se sentó en un banco cerca de la puerta número 12. Sacó el teléfono, pensó en llamar a su hija Catalina para decirle que se iba de vacaciones, pero luego cambió de opinión. ¿Para qué molestarla? Catalina tenía su propia vida, sus propios asuntos. El pequeño Nico, su nieto, probablemente estaría ahora en la guardería. Catalina, en su trabajo en el banco. Su marido, Vitali, también trabajando. Le escribiría un mensaje más tarde, cuando llegara. Observó a la gente a su alrededor. Una pareja joven con un bebé en un carrito. Los padres parecían cansados pero felices. La madre acunaba al niño,
el padre se ocupaba del equipaje. Un hombre mayor con sombrero leía un periódico, pasando las páginas con calma. Un grupo de estudiantes ruidosos discutía algo, riendo. Una chica de unos 20 años estaba sentada enfrente con auriculares, moviendo una pierna al ritmo de la música. La vida seguía su curso. Cada uno tenía sus alegrías, sus problemas, sus historias. ¿Y ella? Ana se terminó el café y arrugó el vaso. Tenía 50 años, la mitad de su vida ya vivida. ¿Y qué podía decir de sí misma? Un trabajo en la biblioteca que se había convertido en una rutina. 2 hijos adultos que vivían sus propias vidas y apenas la necesitaban. Un marido que se había convertido en un compañero de piso. Apenas le quedaban amigas. Algunas se habían mudado, otras se habían sumido en sus propias preocupaciones y hablaban rara vez. Tuvo una vez una amiga íntima, Elena. Estudiaron juntas, sus familias eran amigas. Pero hacía 5 años, Elena y su marido se mudaron para estar cerca de su hija. Se escribían de vez en cuando, pero ya no era lo mismo. Quizás este viaje era realmente necesario. Quizás 2 semanas de soledad junto al mar le ayudarían a encontrarse a sí misma, a entender qué quería del resto de su vida. 50 años no era la vejez todavía. Quizás era el momento de cambiar algo, antes de que fuera demasiado tarde. Finalmente anunciaron el inicio del embarque de su vuelo. Ana se levantó, cogió el bolso y se dirigió a la puerta. La gente ya había empezado a congregarse junto al mostrador, mostrando sus tarjetas de embarque. Se puso en la cola y sacó su tarjeta del bolsillo del bolso. Vuelo a Antalya, asiento de ventanilla, como había pedido al facturar. Unos minutos más y estaría sentada en el avión, volando a otro país, dejando atrás por 2 semanas esta vida familiar. La cola avanzaba lentamente. Una empleada de la aerolínea comprobaba las tarjetas, sonreía a los pasajeros y les deseaba un buen vuelo. Ana ya casi había llegado al mostrador, quedaban 3 personas delante de ella, cuando por un lado apareció una mujer mayor con una bata azul de limpiadora. La mujer tendría unos 65 años, quizás un poco más. Su rostro estaba cansado, surcado de arrugas, pero sus ojos eran vivos, atentos. En sus manos sostenía un paño y un cubo. En el pecho llevaba una placa con el nombre, Carmen. Se detuvo junto a Ana y la miró fijamente. Perdone, muchacha, digo, hija, su voz era ronca pero insistente. Ana se giró sorprendida de que se dirigieran a ella justo en ese momento cuando la cola se movía y estaba a punto de pasar. Sí, ¿necesita algo? Hija, ¿usted es Ana García por casualidad? ¿Ana García López? Ana se quedó helada. ¿Cómo sabía su nombre aquella mujer? Asintió perpleja. Sí, soy yo. ¿Y usted cómo? No suba a ese avión. La mujer bajó la voz y la cogió del codo. Venga conmigo. Tiene que ver esto. Es muy importante. ¿Qué? ¿Qué avión? No entiendo. La cola avanzó. La pasajera que iba delante presentó su tarjeta y pasó hacia la puerta de embarque. Ahora solo quedaban 2 personas antes de Ana. Venga, por favor. Tengo poco tiempo, ahora se lo explico. Pero esto le concierne a usted. Y a su marido. En los ojos de la limpiadora había algo que hizo que Ana se pusiera en guardia. No era una amenaza, no, sino más bien una alarma. Y una especie de determinación maternal. ¿A mi marido? ¿Qué ha pasado? Aquí no. Venga. Ana miró hacia el mostrador de embarque. Solo quedaba una persona delante. La empleada de la aerolínea ya la miraba, esperando que fuera la siguiente. El avión esperaba. El viaje estaba pagado. El hotel reservado. 2 semanas de descanso en la playa. Pero algo en la voz de aquella mujer, en su mirada, la hizo vacilar. No era la mirada de una loca. Era la mirada de alguien que sabía algo importante y trataba de advertirle. Espere un minuto, dijo Ana a la empleada del mostrador, y salió de la cola. Varios pasajeros detrás de ella protestaron en voz baja, pero ya estaba siguiendo a la limpiadora, que se dirigía rápidamente hacia una puerta de servicio apartada de la zona de embarque. Carmen sacó del bolsillo de su bata una tarjeta de acceso, la acercó al lector y la puerta se abrió con un suave clic. Se encontraron en un estrecho pasillo de servicio que olía a productos de limpieza y aire viciado. Las paredes estaban pintadas de color beige y el suelo era de linóleo desgastado. A lo lejos zumbaban unos ventiladores. ¿Qué está pasando? Explíquemelo, por favor. Ana sintió que el corazón se le aceleraba. El miedo aún no había llegado, pero la ansiedad ya se arrastraba por su pecho. Ahora se lo enseñaré. Sígame. Caminaron unos 20 metros por el pasillo, pasando varias puertas con letreros, personal, almacén, sala técnica. Finalmente Carmen se detuvo junto a una pequeña sala de descanso para empleados. Dentro había un sofá viejo, una mesa, un microondas y un hervidor. Sobre la mesa había una carpeta gastada de cuero marrón. Mire esto, la mujer cogió la carpeta y se la tendió a Ana. La encontré hace 1 hora cerca del mostrador de facturación. Alguien la olvidó. Iba a llevarla a objetos perdidos,
pero la abrí para ver si había algún documento con el nombre del dueño, y vi el suyo. Ana García López. Y también bueno, véalo usted misma. Ana cogió la carpeta con manos temblorosas y la abrió. Dentro había varios documentos. El primero era un poder notarial. Recorrió las líneas con la vista y se quedó helada. Yo, Ana García López, con DNI número, autorizo a Carlos Ruiz Jiménez, con DNI número, a realizar en mi nombre todas las acciones necesarias relacionadas con la enajenación, venta o donación del bien inmueble, concretamente el piso situado en la dirección. A continuación figuraba la dirección de su piso, el mismo que habían comprado hacía 15 años, que estaba a nombre de los dos, de ella y de Carlos. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido? La voz de Ana tembló. Siga mirando, dijo Carmen en voz baja. Ana pasó la página. El siguiente documento era un contrato preliminar de compraventa. El piso se vendía por 250.000 euros. El comprador era un tal Sergio Ruiz Jiménez. La fecha de la transacción, en 3 días. Exactamente 3 días después de su vuelo a Turquía. Sergio Ruiz es el hermano de Carlos, susurró Ana. Le flaquearon las piernas y se dejó caer en el sofá. La carpeta se le resbaló de las manos y cayó al suelo, esparciendo los documentos. Carmen se sentó a su lado y recogió los papeles. Hija, no soy abogada, pero entiendo lo que significa esto. Su marido iba a venderle el piso a su hermano mientras usted estaba de vacaciones, usando el poder notarial. Y usted solo se habría enterado al volver. O quizás ni siquiera se habría enterado de inmediato. Ana estaba sentada, incapaz de moverse. En su cabeza se arremolinaban fragmentos de pensamientos, de recuerdos. El viaje repentino, la insistencia de Carlos, su nerviosismo. Las extrañas conversaciones telefónicas. Mañana por la mañana. Sí, todo listo. No te preocupes. Estaba hablando con su hermano organizando la venta. Pero la firma esta no es mi firma en el poder notarial. Ana cogió el documento examinando de nuevo el garabato al final de la hoja. La firma se parecía a la suya, pero no era idéntica. Una falsificación. Una mala falsificación, si se miraba de cerca. Hija, ¿cree que el notario se va a fijar tanto? Sobre todo si su marido llega con su pasaporte con los documentos, y dice que su mujer está de viaje y le ha dejado el poder. Y además se lo vende a su hermano, así que es un asunto familiar, todo en regla. Le pondrá el sello y se olvidará. Ana sintió como una ola de furia crecía en su interior. 20 años de matrimonio. 20 años había confiado en ese hombre, le había dado hijos, había llevado la casa, trabajado, ahorrado para el piso, su bien común. Y él planeaba venderlo todo a sus espaldas, a su hermano por unos míseros 250.000 euros que luego probablemente se repartirían. O que Carlos se quedaría íntegramente. ¿Por qué me enseña esto? ¿Por qué no lo llevó simplemente a objetos perdidos? Preguntó Ana, levantando la vista hacia la limpiadora. Carmen suspiró y se pasó una mano por la cara. A mí me pasó algo parecido, hija. Hace muchos años mi marido también me engañó. Vendió la casa que habíamos construido juntos. Yo tenía 2 trabajos para pagar la hipoteca, y él se lo vendió todo a su hermana. Cuando me enteré, ya era tarde. Los papeles estaban firmados, el dinero había desaparecido. Se fue con otra mujer. Me quedé sin nada. Han pasado 30 años y todavía recuerdo cómo fue. Por eso cuando vi estos papeles, vi su nombre, supe que no podía simplemente llevarlos a objetos perdidos. Tenía que avisarla. Ana miró a aquella mujer desconocida que podría haber seguido de largo, haber hecho como si no viera nada, simplemente hacer su trabajo y olvidarse. Pero no lo hizo, se arriesgó, se distrajo de su trabajo, la encontró entre la multitud de pasajeros y la detuvo. Gracias, la voz de Ana sonó ronca. Gracias, me ha salvado. De nada, hija. Pero no deje que se salga con la suya. Váyase a casa, bloquee todo lo que pueda. Vaya a un abogado, a un notario, declare que usted no ha firmado ningún poder. Todavía está a tiempo. Ana se levantó de un salto, recogió todos los documentos de la carpeta y los metió en su bolso. Y deje esta carpeta aquí, dijo Carmen. Si su marido se da cuenta de que ha perdido los papeles y viene a buscarlos, le diré que no he encontrado nada. Llévese solo los papeles, los necesitará como prueba. Ana asintió. Le temblaban las manos, sus pensamientos eran un torbellino. Tenía que volver. De inmediato. Cada minuto contaba. ¿Cómo salgo de aquí? Vuelva por el pasillo, por la misma puerta por la que entramos. O puedo llevarla a la salida principal de la terminal. Está más cerca. A la salida, por favor. Necesito un taxi. Urgente. Carmen asintió y la guió por otro pasillo, más ancho. Salieron por una puerta de servicio donde fumaban varios empleados del aeropuerto. La mujer señaló con la mano hacia la parada de taxi. Ahí mismo, ¿ve? Mucha suerte, hija, y no se deje pisotear. Gracias. Muchísimas gracias.
Ana abrazó impulsivamente a la limpiadora, apretándola contra sí. No se imagina lo que ha hecho por mí. Sí que me lo imagino. Váyase ya. No hay tiempo que perder. Ana corrió hacia la parada de taxi. El avión a Antalya despegaría sin ella. El viaje se perdería. Pero todo eso era una nimiedad comparado con lo que acababa de descubrir, comparado con la traición que casi se había consumado. Sacó el teléfono y mientras caminaba, marcó el número de su amiga Laura, que trabajaba como abogada. Laura, con quien había estudiado en la universidad, luego perdieron el contacto, pero hacía 3 años se encontraron por casualidad en el centro de salud, y volvieron a hablar. Laura respondió al tercer tono. Ana, ¿qué pasa? ¿No deberías estar en Turquía? Laura, necesito tu ayuda urgente. Urgentísima. Se trata de un inmueble, una estafa, un poder notarial. Mi marido, la voz se le quebró. Ana se detuvo junto a un taxi, abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero. Lléveme al centro, a la calle de la Paz, número 23, le dijo al conductor, y volvió a pegarse el teléfono a la oreja. Laura, ¿puedes verme ahora mismo? Es muy importante. Estoy en el trabajo, pero por ti me escapo. ¿Qué ha pasado? Mi marido está intentando vender nuestro piso a mis espaldas. Tengo los documentos, las pruebas. Necesito bloquearlo todo urgentemente, revocar un poder que nunca he firmado, presentar una denuncia, no sé qué más. ¿Me ayudarás? Dios mío, Ana. Por supuesto que te ayudaré. Ven a mi despacho. ¿Recuerdas la dirección? Ahora me libero y te espero. Pero trae todos los documentos que tengas y tu DNI. Y todo lo relacionado con el piso. Gracias, Laura. Gracias. El taxi se puso en marcha. Ana se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Todavía le temblaban las manos. Tenía la cabeza nublada, pero a través de la niebla se abría paso un pensamiento claro. Se había enterado a tiempo. Podría detenerlo. No se dejaría engañar. El taxi recorría la ciudad a toda velocidad, y Ana miraba por la ventanilla sin ver nada a su alrededor. En su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. ¿Cómo pudo? 20 años juntos, 2 hijos, una vida en común, recuerdos compartidos. Y así, sin más, traicionarla. Por dinero, por un piso. Sacó los documentos del bolso y volvió a leer las líneas. El poder notarial estaba fechado hacía 3 días. Eso significaba que Carlos lo había planeado con antelación. Le compró el viaje no por preocupación, no por amor. Quería quitársela de en medio mientras llevaba a cabo su plan. 2 semanas en Turquía, tiempo suficiente para vender el piso, recibir el dinero y quizás, incluso esconderlo de tal forma que ella nunca lo encontrara. Sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre, Carlos. Ana lo miró unos segundos y luego rechazó la llamada. 1 minuto después, llegó un mensaje. Ana, ¿has subido al avión? ¿Qué tal la facturación? No respondió, guardó el teléfono en el bolso. Que pensara que todo seguía según lo previsto. Que creyera que ya estaba en el aire, volando a Turquía, sin sospechar nada. El despacho de Laura estaba en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio de ladrillo, en la 3ª planta. Ana pagó al conductor, salió del coche de un salto y subió las escaleras casi corriendo. En la puerta colgaba una placa, Laura Morales, asesoría jurídica. Empujó la puerta y entró. Laura ya la esperaba en su despacho. Era una mujer alta y esbelta de unos 50 años, con un traje sastre, el pelo corto y unos atentos ojos marrones. Se levantó de su escritorio y abrazó a Ana. Siéntate y cuéntamelo todo, punto por punto. Ana se sentó en el sillón de enfrente y empezó a hablar. Sobre el repentino viaje, el extraño comportamiento de Carlos, el encuentro con la limpiadora en el aeropuerto, los documentos. Laura escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, tomando notas en un cuaderno. Cuando Ana terminó, le entregó a su amiga la carpeta con los papeles. Laura se puso las gafas y examinó detenidamente el poder notarial y el contrato de compraventa. Su rostro permaneció tranquilo, profesional, pero Ana notó cómo apretaba los labios. Esto es una falsificación, dijo Laura, señalando la firma. Tu firma es diferente, he visto tus documentos. Y la fecha es extraña, hace 3 días. ¿Dices que no has estado en ningún notario? No, en absoluto. Jamás he firmado un poder notarial. Bien, eso es importante. Significa que tu marido ha falsificado los documentos. Eso ya es un delito, falsedad documental y estafa. Pero tenemos que actuar rápido. Primero vamos ahora mismo a un notario y hacemos una declaración de revocación de cualquier poder que se haya podido emitir a tu nombre. Aunque no existan, la declaración quedará registrada. Y si Carlos intenta usar esta falsificación, el notario verá que el poder está revocado. ¿Y si ya lo ha hecho? ¿Si ya lo ha tramitado todo? Entonces es más complicado, pero no imposible. La venta se puede impugnar en los tribunales, demostrar que los documentos son falsos, pero es mejor no llegar a eso. Segundo, tenemos que presentar una denuncia en la policía.
Tienes estos documentos como prueba. Esto es un intento de estafa. Tercero, te recomiendo que solicitemos una anotación preventiva sobre el piso para que sea imposible venderlo sin tu presencia personal. ¿Cómo se hace eso? A través del registro de la propiedad. Presentamos una solicitud de prohibición de actos de disposición. Se hace rápido, en un día. Después de eso, nadie podrá vender o donar el piso sin tu consentimiento. Ana escuchaba y sentía como en su interior crecía no solo la ira, sino también la determinación. No se dejaría engañar, no permitiría que ese hombre, a quien consideraba su marido, destrozara su vida. Hagamos todo lo que has dicho. Ahora mismo. Laura asintió, cogió el teléfono y marcó un número rápidamente. Hola, don Manuel, soy Laura Morales. Tengo un cliente con un caso urgente. Necesitamos formalizar una revocación de poder y una prohibición de disposición de un inmueble. ¿Podría recibirnos en una hora? Excelente. Gracias. Colgó el teléfono y miró a Ana. Vamos. El notario nos recibe en 40 minutos. De camino pasamos por el registro de la propiedad. Allí se puede presentar la solicitud telemáticamente si tienes firma electrónica. Si no, la hacemos allí mismo, es rápido. Salieron del despacho y se subieron al coche de Laura. Mientras conducían, Ana volvió a sacar el teléfono. 3 llamadas perdidas más de Carlos y 2 mensajes. Ana, ¿por qué no contestas? Y llámame cuando aterrice. No le contestes todavía, dijo Laura al ver su mirada. Que piense que estás en el avión, que no tienes cobertura. Cuanto más tiempo esté en la ignorancia, mejor para nosotras. Si se entera de que has vuelto, podría intentar hacer algo. ¿Y qué podría hacer? Destruir los documentos, intentar acelerar la venta, presionar al notario, quién sabe. La gente cuando se siente atrapada puede ser impredecible. Llegaron al edificio del registro de la propiedad. Laura guió rápidamente a Ana a través de todos los procedimientos necesarios. Tramitaron la firma electrónica y rellenaron la solicitud de prohibición de actos registrales sobre el piso. Todo llevó unos 40 minutos. Solicitud recibida, dijo el funcionario, tecleando algo en el ordenador. Se procesará en un plazo de 3 días hábiles, pero la prohibición de facto entra en vigor desde el momento de la presentación. Así que, desde ahora mismo, nadie podrá realizar una transacción con su piso sin su presencia y consentimiento personal. Ana sintió como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. Al menos algo estaba hecho, una primera barrera de protección. El siguiente punto era el notario. Don Manuel, un hombre corpulento de unos 60 años y rostro afable, las recibió en su despacho. Bien, veamos. ¿Quieren revocar un poder notarial? Quiero hacer una declaración de que nunca he otorgado ningún poder notarial a mi nombre, dijo Ana, entregándole los documentos. Y si alguien intenta presentar un poder como este, es falso. El notario se puso las gafas y examinó los papeles. Su rostro se puso serio. Efectivamente, esto es una falsificación. La firma no es correcta, y el sello este no es mi sello. Yo no uso estos. ¿Alguien ha intentado fabricar un documento? ¿Van a presentar una denuncia en la policía? Sí, es nuestro siguiente paso. Perfecto. Entonces redactaré una declaración oficial de que este poder es nulo, no ha sido autorizado en mi notaría, y lo registraré en el sistema. Además enviaré una circular a todas las notarías de la ciudad informando de que podrían intentar usar documentos falsificados en su nombre. El notario tecleó rápidamente la declaración. Ana la firmó. Él la selló. Ya está. Ahora si su marido o cualquier otra persona intenta usar este poder, cualquier notario verá en la base de datos que no es válido. Salieron de la notaría y Laura miró el reloj. Son las 3 de la tarde. La comisaría está abierta. Vamos a presentar la denuncia. En la comisaría de policía, las atendió un joven teniente de guardia con cara de cansado. Las escuchó, asintió y empezó a rellenar el atestado. Haber intento de estafa y falsedad documental. Usted redacta la denuncia, adjunta copias de estos documentos. Nosotros iniciaremos una investigación. Citaremos a su marido a declarar, solicitaremos una pericial caligráfica. Si se confirma que la firma es falsa, abriremos diligencias penales. ¿Y cuánto tardará eso? Preguntó Ana. La investigación puede durar hasta 10 días, pero el intento de delito es evidente, así que creo que se abrirán diligencia. Y luego ya la instrucción, el juicio, esto podría llevar meses. Meses, repitió Ana con cansancio. Sentía que el agotamiento emocional la invadía. Demasiados acontecimientos en un solo día. Salieron de la comisaría pasadas las 5. El sol se inclinaba hacia el ocaso. Las farolas de las calles empezaban a encenderse. ¿Y ahora qué? Preguntó Ana. Vuelvo a casa. Tienes otra opción. Es tu piso, tu casa. ¿Por qué deberías irte tú? No sé cómo voy a poder mirarle a la cara. ¿Cómo voy a estar en el mismo piso que él después de lo que ha hecho? Ana, eres una mujer fuerte. Podrás con esto.
Lo importante es que no vea que eres débil. Vuelves a casa con documentos que demuestran su culpabilidad. Has protegido tus derechos. Has presentado denuncias en todas partes. Ahora le toca a él dar explicaciones. Laura la abrazó al despedirse. Si necesitas algo, llámame a cualquier hora. Estoy contigo y superaremos esto. Te lo prometo. Ana cogió un taxi y se dirigió a casa. Por el camino, pensó varias veces en llamar a Carlos, en avisarle de que volvía, pero decidió no hacerlo. Que fuera una sorpresa para él, como su viaje había sido una sorpresa para ella. El taxi se detuvo frente a su edificio, el familiar bloque de 5 pisos, el patio con el parque donde una vez jugaron Catalina y Marco, el portal donde habían vivido 15 años. Ana subió al tercero, sacó las llaves y abrió la puerta. En el piso reinaba el silencio. Entró en el pasillo, se quitó los zapatos, colgó el bolso. Desde la cocina llegaba una conversación en voz baja. Reconoció la voz de Carlos y otra masculina, grave. Su hermano Sergio había venido. Ana cogió los documentos del bolso y fue hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta y los vio. Carlos estaba sentado a la mesa con el teléfono en la mano. Frente a él Sergio parecido a él, solo que un poco más joven y corpulento. Sobre la mesa había unos papeles y una calculadora. Mañana al notario, pasado mañana me transfieres el dinero y listo, decía Sergio. Limpio, rápido, sin problemas. Ella está en Turquía 2 semanas. Cuando vuelva ya estará todo hecho. Le dices que es temporal, que necesitabas el dinero para el negocio, que luego lo recompraréis. ¿Se va a divorciar por eso? No lo hará. Carlos sonrió con desdén. Está acostumbrada a aguantar. Ha aguantado 20 años, aguantará un poco más. Ana empujó la puerta y entró en la cocina. Carlos se giró y su rostro se desencajó. Palideció visiblemente, abrió la boca, pero no pronunció palabra. Hola, dijo Ana con calma, que por dentro se desataba una tormenta. He vuelto. Como ves, no he volado a Turquía. Ana, ¿tú cómo? Carlos se levantó de la mesa de un salto, dejando caer el teléfono. Sergio también se puso en pie, mirándola con aprensión. ¿Te preguntas cómo me he enterado? Ana se acercó a la mesa y arrojó los documentos sobre ella. Aquí tienes tu carpeta. Se te cayó. Una buena mujer la encontró, miró lo que había dentro, vio mi nombre y decidió avisarme. He tenido suerte, ¿verdad? ¿O tú has tenido mala suerte? Carlos cogió los documentos, hojeándolos febrilmente. Sergio retrocedió hacia la puerta. Yo creo que me voy. Quieto, dijo Ana bruscamente. Tú también estabas metido en esto. Planeabais juntos vender mi piso a mis espaldas por 250.000 euros que ibais a repartiros. ¿Lo he entendido bien? Sergio guardó silencio con la mirada baja. Carlos dejó los documentos sobre la mesa e intentó recomponerse. Ana, no es lo que piensas. Iba a explicártelo todo. Necesitaba dinero urgentemente para el negocio. Tengo muchas deudas, los acreedores me presionan. No quería agobiarte con esto, pensé en resolverlo yo solo. ¿Resolverlo vendiendo nuestro piso? La voz de Ana subió de tono. El piso que compramos juntos, por el que yo trabajé tanto como tú. Y decidiste vendérselo a tu hermano por un precio ridículo, falsificando mi firma. ¿Te das cuenta de que eso es un delito? Una estafa. Yo no he falsificado nada. No mientas. Ana cogió el poder notarial y señaló la firma con el dedo. Esta no es mi firma, es una falsificación. Ya he estado en el notario, en el registro de la propiedad y en la policía. He presentado denuncias en todas partes. Se ha impuesto una prohibición sobre el piso. El poder ha sido declarado nulo. Y van a abrir una causa penal contra ti. Así que tu estafa ha fracasado. Carlos se desplomó en la silla. Su rostro estaba gris, le temblaban las manos. Ana, perdóname, no quería yo solo. Cállate. No reconocía su propia voz, tan fría, tan dura. 20 años de matrimonio, 20 años creyendo en ti. Te di hijos. Trabajé, llevé la casa, ahorré dinero. Todo este tiempo fuiste mi apoyo y resulta que eres un simple estafador, dispuesto a venderme por dinero. ¿Y sabes qué es lo más triste? Lo que pensabas, que lo aguantaría. Que volvería de Turquía, descubriría que me he quedado sin techo y me callaría, porque estoy acostumbrada a aguantar. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Carlos corrió tras ella. Ana, espera, hablemos. No hay nada de qué hablar. Mañana mismo presento la demanda de divorcio y la liquidación de bienes. Y puedes estar seguro de que conseguiré todo lo que me corresponde, y tú conseguirás lo que te merece. Entró en el dormitorio, cerró la puerta con llave, se sentó en la cama y solo entonces se permitió llorar. En silencio para que él no la oyera. No por pena hacia él, sino por la Ana que hasta ayer creía que tenía una familia, un marido, una vida en común. La Ana que pensaba que 20 años significaban algo. Pero las lágrimas se secaron pronto. Ana se enjugó la cara, se levantó, se acercó al espejo y se miró. 50 años. Una nueva vida empezaba de cero.
pero era mejor que vivir en una mentira. Mejor que soportar la traición. Sacó el teléfono y le escribió un mensaje a su hija Catalina. Cariño, tengo que contarte algo. Llámame cuando puedas. Luego le escribió a su amiga Laura. Gracias por todo. Estoy en casa. Mañana empezamos el proceso de divorcio. Y se acostó sin desvestirse. Mañana comenzaría una nueva vida. Difícil, llena de incertidumbre, pero honesta y libre. Por la mañana, Ana se despertó temprano, antes del amanecer. Toda la noche tuvo sueños inquietos, el aeropuerto, el avión, Carlos huyendo con una maleta llena de dinero. Se levantó, se lavó la cara con agua fría y se miró en el espejo. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas y el insomnio, pero su mirada era firme. En el piso reinaba el silencio. Carlos había dormido en el sofá del salón. Lo había oído dar vueltas y suspirar. Sergio, al parecer, se había marchado justo después de su conversación. Ana se vistió y reunió los documentos necesarios, su DNI, el libro de familia, las escrituras del piso y los papeles falsificados que había traído del aeropuerto. Lo guardó todo en una carpeta. Salió del dormitorio. Carlos estaba sentado en la cocina con una taza de café, despeinado y con la camisa arrugada. Cuando ella entró, levantó la vista. Ana, hablemos con calma. No hay nada de qué hablar. Ana, por favor. Reconozco que actué mal, pero de verdad que tengo graves problemas económicos. El negocio se hunde, las deudas. Eso no es una excusa. Si tenías problemas, deberías haber venido a hablar conmigo, a contármelo. Podríamos haber encontrado una solución juntos. Pero preferiste engañarme, vender nuestro piso a mis espaldas. Falsificaste mi firma. Eso es un delito, Carlos. Y ninguno de tus problemas lo justifica. Se sirvió un vaso de agua y bebió de un trago. Voy al abogado a presentar la demanda de divorcio y la liquidación de bienes. Si quieres hablar, habla a través de tu abogado. Ana, no hagas esto. Piensa en los niños. ¿En los niños? Se giró bruscamente. Los niños son adultos, tienen su propia vida. Y por cierto, se van a enterar de lo que has hecho. Se lo contaré todo. Que sepan qué clase de padre tienen. ¿Quieres ponerlos en mi contra? Quiero que sepan la verdad. Que saquen sus propias conclusiones. Salió del piso dando un portazo. En la calle hacía fresco, la mañana de otoño respiraba un aire frío. Ana sacó el teléfono y llamó a Laura. Buenos días. Estoy lista para solicitar el divorcio. ¿Cuándo podemos vernos? Ven al despacho a las 10. Prepararé todos los documentos. En el despacho de Laura, Ana pasó más de 2 horas. Rellenaron la demanda de divorcio y de liquidación de la sociedad de gananciales. Laura le explicó que el piso se dividiría por la mitad, ya que fue comprado durante el matrimonio y era un bien común. Pero, teniendo en cuenta que intentó engañarte, el juez podría tenerlo en cuenta, además del proceso penal que se abrirá contra él. Eso jugará a tu favor. ¿Y cuánto durará el divorcio? Si él está de acuerdo, 1 o 2 meses. Si empieza a poner trabas, podría alargarse hasta medio año. Pero los hechos están de tu lado, así que no creo que se resista mucho. Del despacho de Laura fueron al juzgado y presentaron la demanda. Luego volvieron a la comisaría, donde el inspector ya había empezado la investigación sobre la denuncia de Ana. Le pidieron que diera una declaración detallada, que contara todo lo que había sucedido. Solicitaremos una pericial caligráfica, dijo el inspector, un comandante de unos 40 años con una mirada penetrante. Si se confirma que la firma es falsa, abriremos un procedimiento penal por estafa y falsedad documental. Su marido se enfrenta a una pena de hasta 2 años de prisión o una multa considerable. Ana asintió. No sentía ninguna alegría porque Carlos pudiera ir a la cárcel, pero sentía que la justicia debía prevalecer. Debía pagar por lo que había hecho. Los días siguientes transcurrieron en un ir y venir de trámites. Ana se cogió vacaciones sin sueldo en el trabajo. Doña Isabel fue muy comprensiva. Ana, resuelva sus asuntos. El trabajo no se va a ir a ninguna parte. La salud y la familia son más importantes. Ya no hay familia, dijo Ana en voz baja. Pero gracias por su comprensión. Carlos intentó hablar con ella varias veces, la llamó, le envió mensajes. Ella no respondió. Una vez la interceptó en el portal y la agarró del brazo. Ana, lo entiendo todo, pero al menos separémonos como personas civilizadas. Sin juzgados, sin policía. Te daré todo lo que quieras. Solo retira la denuncia. No, Carlos. Podrían meterme en la cárcel. Deberías haber pensado en eso antes. Cuando falsificabas mi firma, cuando planeabas robarme mi casa, se soltó de un tirón y se fue. No volvió a intentar detenerla. Una semana después, llegó el resultado de la pericial. La firma del poder fue declarada falsa. Se abrió una causa penal contra Carlos. Lo citaron a declarar y luego lo dejaron en libertad provisional con la obligación de comparecer periódicamente. Ana se enteró por el inspector.
Estaba sentada en su despacho, escuchando cómo le explicaba los siguientes pasos. El caso se ha remitido al juzgado. La vista se fijará en un mes o mes y medio. Teniendo en cuenta que no se produjo un perjuicio económico, ya que la venta no se realizó, la pena no será muy severa. Probablemente una multa o una condena condicional. No necesito que lo encarcelen, dijo Ana. Solo quiero que entienda que eso no se hace. Que no se puede engañar a la gente, traicionar a quienes confían en ti. ¿Lo ha entendido?, sonrió el inspector. Créame, cuando alguien se sienta en esta silla y declara, entiende muchas cosas. Paralelamente avanzaba el proceso de divorcio. Carlos aceptó el divorcio sin objeciones y consintió en la división de bienes. Decidieron vender el piso y repartir el dinero a partes iguales. Ana ya no podía vivir en ese piso donde habían transcurrido 20 años de engaño. Su hija Catalina vino en cuanto se enteró del divorcio. Ana se lo contó todo. Catalina lloró abrazando a su madre. Mamá, no sabía que papá era así. Siempre pensé que lo vuestro era normal. Bueno, entendía que ya no había amor, pero al menos respeto. Yo también lo pensaba, hasta que pasó esto. ¿Y qué vas a hacer ahora? Seguir adelante, trabajar. Quizás cuando se venda el piso me compre un pequeño apartamento para mí sola, o incluso me mude a otra ciudad. Aún no lo sé, pero lo que sí sé es que no volveré a tolerar a nadie que no me respete. Su hijo Marcos llamó unos días después, habló de forma breve y seca. Mamá, estoy de tu lado. Papá se ha portado muy mal. Si necesitas ayuda, dímelo. Gracias, hijo. Me las arreglaré. Pasaron 3 meses. El Tribunal Penal condenó a Carlos a una pena de prisión suspendida y a una multa de 10.000 euros. El divorcio se formalizó. Vendieron el piso por 400.000 euros. Cada uno recibió 200.000. Carlos se mudó con su hermano Sergio, quien, por cierto, también fue investigado como cómplice, pero el caso se archivó por falta de pruebas. Formalmente no había hecho nada, solo planeaba comprar el piso. Ana alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, luminoso y acogedor, y empezó a decorarlo a su gusto. Compró muebles nuevos, colgó en las paredes cuadros que le gustaban. Adoptó un gato de un refugio, un animal pelirrojo y mimoso al que llamó Leo. En el trabajo sus compañeros la apoyaron. Doña Isabel incluso le subió el sueldo. Es usted muy valiente, Ana. No todas las mujeres a su edad se atreverían a empezar de cero. Estoy orgullosa de usted. Un día, mientras Ana deshacía cajas en su nuevo apartamento, sonó el portero automático. Abrió la puerta y vio a Carmen, la limpiadora del aeropuerto. Hola, hija. ¿Se acuerda de mí? Carmen, claro que me acuerdo. ¿Cómo me ha encontrado? Pues estuve pensando mucho en usted, preocupada. ¿Cómo le irían las cosas? Y un día me encontré por casualidad con su amiga, doña Laura, la abogada. Me la encontré en una tienda y nos pusimos a hablar. Me contó que todo había salido bien para usted y me dio su dirección. Me dijo que no le importaría que pasara a verla. Claro que no me importa. Pase, por favor. Justo iba a poner el agua para un té. Se sentaron en la cocina, tomando té con galletas. Carmen le habló de su vida, de su trabajo en el aeropuerto, de sus nietos que vivían en otra ciudad. Ana le habló del juicio, del divorcio, de su nuevo piso. Sabe, Carmen, si no fuera por usted, ahora mismo estaría sentada en algún hotel de Turquía, sin sospechar nada, y al volver me habría enterado de que me había quedado sin casa. Usted me salvó, literalmente me salvó la vida. Va, no diga eso, hija. Simplemente no pude mirar para otro lado. Me acordé de mí, de mi historia. No quería que otra mujer pasara por lo mismo. Es usted una persona maravillosa, y me encantaría que fuéramos amigas. Si no le importa, claro. Claro que no me importa. Estaré encantada. Desde entonces, empezaron a verse con regularidad. Carmen venía de visita, tomaban té, hablaban de la vida, a veces iban juntas al teatro o al cine. Ana sentía que no solo había encontrado una amiga, sino casi una segunda madre, sabia y buena, que la entendía sin palabras. Pasó medio año desde el divorcio. Ana se acostumbró a su nueva vida. Ya no se sentía sola. Al contrario, sentía libertad. Podía hacer lo que quería cuando quería. Nadie la criticaba, ni la controlaba, ni la engañaba. Se apuntó a clases de inglés, algo con lo que había soñado durante años. Empezó a ir a la piscina 2 veces por semana. Hizo un pequeño viaje sola, paseó por la ciudad, admiró la arquitectura, visitó museos. Y fue maravilloso estar sola, pero no sentirse sola. Una tarde la llamó Catalina. Mamá, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Genial, cariño. Hoy he estado en el teatro, he visto una obra nueva. Me ha encantado. Mamá, ¿y no has pensado, bueno, quizás conocer a alguien? No hace falta que sea una relación seria, pero al menos para charlar. Cata, estoy muy bien así. Tengo 50 años. Por fin vivo para mí. No necesito un hombre para sentirme completa.
Si aparece alguien, será un añadido agradable, no el sentido de mi vida. Eres genial, mamá. Estoy orgullosa de ti. Ana colgó y sonrió. Realmente estaba orgullosa de sí misma, orgullosa de no haberse derrumbado, de no haberse rendido, de no haberse convertido en una víctima. Luchó, defendió sus derechos y empezó una nueva vida. A veces pensaba en Carlos. ¿Cómo le iría? ¿Se arrepentiría de lo que hizo? Probablemente no. Ese tipo de personas rara vez se arrepienten. Siempre encuentran una excusa para sus actos, culpan a las circunstancias, a los demás, pero nunca a sí mismo. Pero eso ya no era su problema. Él había quedado en el pasado, y ella tenía un presente y un futuro. Un día, mientras Ana volvía del trabajo, pasó por delante de una tienda de novias. En el escaparate había maniquíes con vestidos blancos. Se detuvo, los miró y recordó su propia boda, 22 años atrás. Entonces creía que se casaba para siempre, que en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, no eran palabras vacías. Pero la vida resultó ser más complicada. La gente cambia o no cambia, sino que simplemente muestra su verdadera cara cuando las circunstancias la obligan. Ana se apartó del escaparate y siguió su camino. Ya no creía en el amor eterno ni en los juramentos hasta la tumba, pero creía en sí misma, en su fuerza, en su derecho a la felicidad, en su capacidad para superar cualquier dificultad. Y eso era suficiente. En casa la recibió Leo, frotándose contra sus piernas y pidiendo la cena. Ana le dio de comer, se preparó un té y se sentó junto a la ventana con un libro. Fuera se encendían las luces de la ciudad. Anochecía. Su nueva vida no había hecho más que empezar, y estaba preparada para ella. Un año después del divorcio, Ana recibió una carta de Carlos. Escribía que lo sentía, que le gustaría quedar para hablar, que entendía el gran error que había cometido, que había perdido lo más valioso. Ana leyó la carta y la rompió. No por rabia. Simplemente ya no necesitaba esas palabras. Era demasiado tarde, había habido demasiado dolor, demasiadas mentiras. Ya no estaba enfadada con él. Simplemente lo había dejado ir, como se deja ir el pasado que ya no tiene poder sobre ti. Y uno de esos fines de semana, mientras Ana paseaba por el parque, un hombre de unos 50 y tantos años, de aspecto intelectual y con gafas, se le acercó. Perdone, ¿es usted Ana García? Soy Miguel. Trabajamos en edificios vecinos. La veo a menudo a la hora de comer en la cafetería de enfrente. Siempre está leyendo algún libro. Ana sonrió. Sí, soy yo. Encantada de conocerle. Quizás podríamos tomar un café juntos algún día. A mí también me encanta leer. Sería interesante hablar de libros. Ana lo miró. Un rostro agradable, ojos amables, sin presiones, solo un simple deseo humano de conversar. ¿Por qué no? Mañana a la hora de comer, si quiere. Empezaron a hablar. Resultó que tenían mucho en común, el amor por la literatura clásica, el teatro, los viajes. Miguel estaba divorciado, no tenía hijos y trabajaba como profesor de historia en la universidad. Ana no tenía prisa, no se precipitaba hacia una nueva relación, pero una conversación agradable, la amistad, el entendimiento mutuo, todo eso lo necesitaba. Y si con el tiempo surgía algo más, bien, y si no, también. Lo importante es que era feliz. Por primera vez en muchos años, verdaderamente feliz. No porque hubiera alguien a su lado, sino porque era libre, porque se respetaba a sí misma, porque había superado una prueba y había salido de ella más fuerte. Esa noche, acostada en la cama, Ana recordó a aquella limpiadora del aeropuerto, Carmen, que no pasó de largo, que tendió una mano a una completa desconocida simplemente porque era lo correcto. A veces una sola persona puede cambiar la vida de otra. Un pequeño gesto, un momento de atención y cuidado, y el destino de alguien toma un nuevo rumbo. Ana estaba agradecida por ello. Agradecida a Carmen, a Laura, a sus hijos, a todos los que la apoyaron en un momento difícil. Pero sobre todo se agradecía a sí misma por no haberse quebrado, por haber luchado, por haber creído en sí misma y no haberse dejado engañar. Y Carlos quedó en el pasado, donde pertenecía. Y que allí se quedara con su mentira, su traición y sus excusas. Ana tenía ahora otra vida, honesta, luminosa y libre. Y atesoraba cada día de esa nueva vida, porque era suya, solo suya, y nadie más podría arrebatársela.